Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Paro Nacional de Transportistas. Chinos paralizados sacan tanquetas militares y cierran mercados. Los comerciantes de los mercados que participan en la marcha de transportistas de hoy han ocupado un carril de la Panamericana Norte en Los Olivos para desplazarse hacia el Congreso. Gremios de Huamantanga, Unicachi y Gamarra se congregarán en la Plaza 2 de Mayo. La Federación de Empresarios de Gamarra se moviliza hacia el Congreso. Estamos buscando el apoyo del gobierno para la seguridad, las extorsiones, los cupos, pan de cada día, expresaron. Manifestantes que se suman al paro de transportistas se desplazan por las principales calles de Lima para expresar su rechazo al crimen en el país. Desde comerciantes agremiados hasta pequeños emprendedores y ambulantes se hacen presentes, pues ninguno se salva de las amenazas de extorsión. Los vecinos de Vegeta, en Huaura, departamento de Lima, realizaron el bloqueo de la Panamericana Norte en protesta por la delincuencia de la que son víctimas. Estamos desde las 4 de la mañana y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Queremos que nos escuchen, somos seres humanos, el delincuente está más protegido que nosotros, afirmó una ciudadana. Transportistas y vecinos marchan desde el asentamiento humano Pachacútec en Ventanilla, Callao, para participar de la movilización en contra de las extorsiones y la delincuencia en la capital. Los manifestantes expresan su rechazo hacia los constantes ataques a comerciantes ambulantes que son afectados por el cobro de cupos. Ellos se dirigen a la plaza de Ventanilla para luego congregarse y sumarse a los demás gremios en la plaza 2 de Mayo. Los ciudadanos que participan de las movilizaciones y que se han sumado de manera independiente y a nombre de otros gremios exigen además la salida de la presidenta Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso con el lema que se vayan todos. O sea, la exigencia por la derogatoria de la ley pro crimen y de la criminalidad sistemática, como no ha tenido efecto, está mutando a un pedido de adelanto de elecciones y al regreso de la consigna que se vayan todos. Y esto es responsabilidad de un gobierno que se ha mostrado absolutamente ineficaz en la lucha contra el crimen organizado y de un Congreso que legisla solo para favorecer a sus integrantes, aunque de pasada beneficia a extorsionadores y sicarios. Dina Boluarte anuncia control a ciudadanos venezolanos. Vamos a exigir que presenten contrato de trabajo y alquiler, ha declarado la presidenta Boluarte. Otra genialidad. Después de más de 3 meses sin responder preguntas de la prensa, la presidenta Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa en la que se mostró soberbia y prepotente con los periodistas. En un momento, un periodista le preguntó sobre el caso de Vladimir Cerrón, a lo que la presidenta respondió: escoge cuál de tus preguntas te respondo. Luego añadió que ya había respondido sobre ese tema a un colega minutos antes. Al finalizar, le recriminó al periodista: si haces las preguntas tienes que estar concentrado y no distraído. Cuando le consultaron sobre la desaprobación que tiene su gestión por parte de la ciudadanía y las investigaciones en su contra, la presidenta Boluarte dijo: tu pregunta es un tanto política, pero la vamos a responder. Y calificó a la fiscalía como mesa de partes de la prensa. Cuando volvieron a consultarle a la mandataria sobre el retorno del cofre sin ella y a quién habría ido a visitar al condominio Mykonos en Asia, Boluarte le dijo al periodista: con todo el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar, agregando que nadie está obligado a decir con quién se reúne, sobre todo cuando se habla de la seguridad de la familia. Bueno, durante la conferencia de prensa, Boluarte anunció una nueva medida contra el crimen organizado, que será hacerle un seguimiento financiero a los migrantes venezolanos para exigirles pruebas del origen del dinero que envían a sus familiares en Venezuela. Escuchemos a la presidenta. El año pasado les hemos dado un chance para que se puedan registrar y salieron por nuestras fronteras más de 10.000 extranjeros. No es que no estemos haciendo nada. Y ahora vamos a hacer un reajuste en migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler, y vamos a hacer un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí le vamos a caer.
El 75% de la economía peruana es informal, o sea que la gran mayoría de gente, incluyendo a la inmensa mayoría de venezolanos que trabajan honradamente en el Perú, trabajan al día y no tienen un contrato de trabajo, se ganan la vida como pueden y sin ningún tipo de beneficios sociales. Y el gobierno les va a exigir contrato de trabajo para que demuestren que el dinero que envían a Venezuela tiene origen legal. ¿Quién va a hacer ese trabajo de seguimiento financiero? Otra medida que no va a servir para nada. Morgan Quero intenta deslegitimar paro nacional y asegura que transportistas piden la libertad de Pedro Castillo. Ya no es el Movadef el que está detrás de las movilizaciones, como dijo el premier. Ahora son los seguidores del expresidente Pedro Castillo los que promueven el paro de hoy pidiendo su liberación. El ministro de Educación Morgan Quero afirmó en RPP que el grupo que está a favor del paro se encuentra politizado y tiene pedidos como la liberación de Pedro Castillo. Escuchémoslo. Miren, es en verdad una agenda que ya hemos escuchado tantas veces en el pasado y que no ha logrado ningún rédito. Tiene que ver con la liberación del expresidente Castillo, que está encarcelado, tiene que ver con otras demandas y reclamos, agendas que no van a ayudar a resolver y atender el principal problema que enfrenta nuestro país y sobre todo el transporte. ¿En qué mundo vive el ministro Quero? ¿En serio cree lo que dice? ¿O cree que todos somos tontos? Los gremios de transportistas y comerciantes que han parado hoy exigen medidas contra el crimen organizado porque son extorsionados y si no pagan cupos, asesinados. Y el gobierno sale ahora con que lo que piden es la libertad de Pedro Castillo, sin mostrar además una sola prueba de esa afirmación. La verdad es que la desesperación del gobierno está llegando a niveles cada vez más delirantes. César Acuña justifica su viaje a Dubái en pleno estado de emergencia. La región La Libertad se adelantó al paro de ayer y paralizó se adelantó el paro de hoy, perdón, y paralizó ayer, porque ya se ha convertido en la chacra del crimen organizado. Trujillo es la cuna de las extorsiones en el Perú, y el gobernador de La Libertad viajando por el mundo como si su región fuera un paraíso. El gobernador César Acuña ha acumulado un total de 42 días fuera del país en lo que va del 2024, tras solicitar su tercera licencia del año. Anteriormente, Acuña estuvo ausente en mayo y en agosto sumando 21 días en total. En abril viajó a China por 11 días, un viaje que está bajo investigación de la Contraloría debido a posibles vínculos con su universidad privada. Además, según el portal investiga.pe, Acuña tiene programada otra licencia para el mes de diciembre, lo que elevaría su tiempo fuera del país a 51 días, superando los 45 días que acumuló en el 2023. César Acuña se refirió a sus lujosos viajes realizados a países como México y Dubái y afirmó que como servidor público él también tiene derecho a descansar. Escuchemos a Acuña. Yo soy un trabajador público, un servidor público. Tengo derecho a descansar. Pero al contrario, yo no soy responsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, los 30 días los estoy compartiendo en 3 o 4 tramos porque no puedo abandonar la región 30 días. Entonces, y no me estoy excediendo, estoy utilizando lo que me corresponde por ley. Y quiero decirle que por causa de estos viajes no les cuesta un solo centavo. Y quiero aprovechar y decirle que a partir del 2 de enero del 23 no le cuesta un solo centavo, no gasto un solo centavo de gobierno regional. Entonces, que quede clarísimo. Entonces, en ese sentido, creo que tengo derecho, como cualquier colaborador, a descansar. Viajando por el mundo mientras su región está en manos del crimen organizado, algo que un grupo de ciudadanos liberteños le increpó al gobernador con insultos cuando se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto Capitán FAB Carlos Martínez de Pinillos. Escuchemos el momento. Todavía se ríen. No, que aquí son los descarados, se ríen. Desgraciado. Mal hombre. Pero te vas a ir al infierno, vas a ver. Y nunca hace nada. Viene años tras años, siguen así. Y le dan toda la plata del pueblo que se lo come y se pasea en buen avión. Mientras los otros caminamos. Así fue con mi casa. A mentir, mentiroso. Ahora no puede comer. Si no limpias cartado en la escuela con su gente. ¿Y qué va a decir? A decir, a dar venganza. Porque Santiago Achuco es un pueblo digno. César Vallejo es mejor que tú, sinvergüenza, ladrón. Esto es algo que vemos con cada vez mayor frecuencia, autoridades y representantes políticos abucheados y repudiados por la ciudadanía cuando aparecen en lugares públicos. Esta vez fue el turno de César Acuña.
Congreso solicita al Tribunal Constitucional declarar nula la votación de la demanda competencial contra el Poder Judicial. La semana pasada, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial que presentó el Congreso contra el Poder Judicial. La intención del Congreso era que el máximo intérprete de la Constitución dejara sentado que los jueces no pueden hacer absolutamente nada frente a los atropellos del legislativo. Sin embargo, los magistrados aliados del Congreso no alcanzaron los votos para darle la razón y abandonaron la sesión en un intento por sabotearla, evitando que se vote el tema. Sin embargo, el quórum ya estaba establecido y la votación se realizó de todas maneras. El presidente del Congreso, Eduardo Saluana, declaró que el Parlamento tiene el deber de respetar las sentencias del máximo intérprete de la Constitución. Sin embargo, ayer el Congreso de la República le solicitó al Tribunal Constitucional la nulidad del acto de votación de la demanda competencial contra el Poder Judicial. ¿Cuál es la estrategia? El Congreso ha aprobado una norma para que estos casos sean resueltos por el TC ya no con 5 votos, sino con 4. Sin embargo, esta norma está pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, que es la mesa de partes del Congreso. Así que ahorita sale publicada en El Peruano. Entonces, si el TC vuelve a votar, tendría que hacerlo al amparo de esta nueva ley, lo que podría tener como resultado que el TC le dé la razón al Congreso. O sea, cambiaron las reglas del juego en medio del partido y ahora quieren que se anule la votación para que se vuelva a votar aplicando la nueva regla que se inventaron y que los beneficia. Ese es el nivel de descaro del Parlamento. Ahora tenemos una entrevista con el experto en educación de la PUC, José Alberto Yauyipoma, quien afirma que son cientos los colegios víctimas de extorsión. Además, ofrece detalles del impacto de la inseguridad ciudadana en el sistema educativo peruano. Veamos la entrevista. Vivimos un contexto en el que, frente a la crisis de aprendizaje que estamos viviendo de forma global, como impacto de la pandemia, se acentúa o se añade esta problemática que se está viviendo en la región en cuanto a temas de violencia y de inseguridad, ¿no? Y esto ya en nuestro país está llegando también a las escuelas. Este impacto, por ejemplo, del nivel de extorsiones y también de agresiones violentas dentro de ámbitos educativos está en incremento, ¿no? Sabemos muy bien que de los 200 colegios que han denunciado, es muy probable que tendríamos que triplicar esta cantidad porque son pocos los que logran denunciar por todo el problema y el contexto que trae justamente situaciones de extorsión y de vulneración de la seguridad en los ámbitos educativos, ¿no? Por lo tanto, estamos desde el punto de vista educativo en un contexto de crisis bastante retador, ¿no? Bastante retador para el sistema educativo, tanto en nuestro país como también en la región. Señor José, bueno, estamos viendo esta imagen del asesinato del profesor en la puerta del colegio y hay mucha información acerca de cómo los dueños de los colegios están diciendo, bueno, yo me quito, yo vendo el colegio o lo cierro. ¿Tienen información de cuánto de eso, digamos, se ha concretado de decisiones de quitarse de los colegios para no ser víctimas de los extorsionadores? Sí, hay una información que no está oficializada, es un tema que en este momento se está investigando. Mucha de esta data, por la característica de la problemática, no es muy transparente, muy clara, pero tenemos algunos indicios, por ejemplo, que hay escuelas, sobre todo medianas y pequeñas, que ya están cerrando, ¿no? De hecho, al inicio de este año hay algunas escuelas que ya no han reabierto sus servicios, en muchos de los casos justamente por temas de presión o de pedido de cupo que no pueden ser cubiertos. ¿No? Estamos hablando de montos muy altos, ¿no? Y también de ataques con explosivos, con entrega de mensajes, sea por WhatsApp o también físicos, ¿no? Que hacen que las personas ya no opten por mantener los proyectos educativos porque se vuelven poco viables, ¿no? Estamos hablando de escuelas a veces muy pequeñas que pueden atender a 100, 150 o 200 estudiantes, ¿no? Pero eso también está escalando, está llegando a escuelas con el número de alumnos mucho más grande, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto
que vamos a tener que atender y necesitamos desde los diversos ámbitos de la sociedad poder apoyar. Veía unas declaraciones de la presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial, la señora Yanina Miranda, y ella señalaba que se piden aproximadamente entre 10.000 y 20.000 soles a los colegios en estas extorsiones, que se opcionan principalmente a los directores y a los promotores, es a quienes se les piden las sumas de dinero, y además ella decía que había la preocupación de que se estuviera filtrando información financiera de los colegios desde el Ministerio de Educación, porque decía ella que por ley ellos tienen que subir a un drive toda la información financiera del colegio y que bueno, estamos en el Perú y la información privada se vende libremente, lo sabemos, hay mafias que se dedican a vender todo tipo de información, bases de datos. Entonces quería consultarles si es que ustedes también tienen esta preocupación de que se esté filtrando información desde el interior del propio Ministerio del Interior sobre las finanzas de los colegios que luego es utilizada por los delincuentes para extorsionarlos. Sí, es muy importante que nos demos cuenta que el sistema de inseguridad es un sistema bastante organizado. No es un sistema que no tenga una estructura y una organización bastante clara y muy fuerte. Y uno de esos aspectos toca el tema de la vulneración de la información, ¿correcto? Entonces, no son bandas que no conozcan o que no tengan un equipo o un área que se encargue de filtrar o vulnerar la información. No solamente que el Ministerio de Educación, también se vulnera en la SUNAT, en la RENIEC, en organismos gubernamentales. Hemos tenido también un caso hace algún corto tiempo, inclusive el Ministerio de Defensa ha recibido vulneración. Entonces, esto es muy importante. Debemos saber de que nos estamos enfrentando a una organización que tiene muchas ramas y que trabaja en diversos ámbitos, ¿no? Y que también hace uso del manejo de la información. O sea, vulnera información y en base a esa información es que también va organizando todo el sistema de extorsión, ¿no? Por lo tanto, no es un problema sencillo. Yo quiero preguntarle rápidamente para terminar. La educación virtual, lo de las clases remotas. Alguien decía que es tontería. O sea, que nos digan que no, que es que están tomando clases virtuales. ¿Ustedes tienen estudiado el impacto de eso? ¿De verdad? ¿De cuánto nos hemos retrasado primero? ¿Por cuánto tiempo fue larga la pandemia con clases virtuales? Y luego, cada vez que hay un problema, mandan a los niños a clases remotas. ¿Eso tiene un efecto? Sí, es muy importante que podamos entender que lo que vivimos en la pandemia no ha sido propiamente una educación virtual, ha sido una educación de emergencia, que fue una respuesta de primer momento que en muchos casos tuvo una falencia. Lo que está ocurriendo a nivel global es que en esta etapa post-pandemia sí se están construyendo modelos de aprendizaje que incluyen y que toman también en cuenta modelos de aprendizaje virtual, pero potenciados y adecuados a las necesidades de los estudiantes. Entonces, uno de los graves errores es pensar que simplemente por trasladar la sesión al Meet o al Zoom, ya estamos desarrollando una experiencia de aprendizaje. El aprendizaje virtual implica otro tipo de orientación, de estructura, de metodología para que tenga efecto. Por lo tanto, sí debemos ser claros, la educación virtual es fundamental, inclusive para recuperar los aprendizajes no logrados, pero no podemos llamar educación virtual a ese simplemente cambio de modo o de medio para poder desarrollar la experiencia de aprendizaje. Una sesión virtual tiene características muy particulares que no implican siempre trasladar la sesión virtual, la sesión presencial a una sesión que se da por un medio tecnológico, ¿no? Ahí tenemos un reto muy grande y tenemos mucho por caminar. Claro. Bueno, ahí dice David GR123, que espero que no seas tú, David, clases remotas, igual jugar Dota.
Bueno, pues señor José, muchas gracias por estar con nosotros en Réplica, en Epicentro. Este es un tema muy importante, la gente está muy preocupada, todos tenemos que ver con la educación, a todos nos tiene que doler y preocupar la educación. Y una cosa muy importante, hay gente que cree, ay, bueno, mi hijo está en un colegio de alto estándar, a mi hijo cuando termine el colegio lo voy a mandar a estudiar afuera. Ah, no, maravilloso, pero sus empleados van a estudiar con este nivel educativo. Así que los empresarios que se quitan de la responsabilidad de exigir una buena educación en el país, se olvidan de que sus trabajadores, su contador, su abogado, su gerente, todos van a estudiar aquí y van a estudiar con ese nivel. Y bueno, vamos a seguir tanto en La República como en Epicentro, registrando e informando todos los incidentes del paro del día de hoy. Manténganse informados a través de nuestras redes sociales. Y eso ha sido todo en el programa de hoy. Ya nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.